Apocalipsis 10, versículos 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Hace algunos años, ya ni quiero contar cuántos porque van a resultar que fueron muchos años, escuché un sermón de una técnica que se enseña en el seminario, en los seminarios se enseña, pero se recomienda no usar mucho, y es una técnica que se llama sermones inferenciales. Para que se den una idea, un sermón inferencial, por ejemplo, de la viuda de Naín, podría ser que el primer punto, por inferencia, se sabe que su esposo murió. Por eso no se usan mucho esta clase de sermones, pero en esta ocasión, este hermano utilizó esta técnica y tituló su sermón El enojo de Lázaro. De inmediato captó mi atención el título, y básicamente el concepto era: imagínense ustedes que Lázaro muere, llega al seno de Abraham, llega a la presencia del Señor, llega a este gran trono del cual vemos en Apocalipsis, y 3 días después lo regresan a la tierra. ¿Te imaginas estar en el lugar donde siempre has anhelado estar y de repente te regresan a la tierra? Y entonces por eso se titulaba El enojo de Lázaro. Si bien la inferencia no sé si funcione, lo que sí me parece que a mí me hubiera ocurrido es que desde ese momento, a partir de la resurrección, yo habría estado con un pie en la tierra y con la mirada en el cielo. Porque si bien me trajeron a la tierra de vuelta para vivir en ella, lo que vi y lo que anhelo seguir viviendo en el cielo es mucho más grande y maravilloso. De ahí el tema del mensaje de hoy. Tenemos que vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Llegamos prácticamente o casi con este interludio. Cuando terminemos de verlo, vamos a llegar a la mitad de Apocalipsis. Qué rápido, ¿no les parece? En el futuro cercano, si Dios nos da vida, vamos a terminar de leer el Nuevo Testamento, y eso será, me parece, algo para celebrar. Pero vamos a llegar prácticamente a la mitad de Apocalipsis, y cuando llegamos a esta mitad, dejamos atrás las 6 trompetas. Nos falta una 7ª, pero dejamos atrás las 6 trompetas, y en un recurso literario que ya habíamos visto, el libro de Apocalipsis, Juan, dirigido por el Espíritu del Señor, lo que nos presenta aquí es lo que se ha denominado también en los sellos un interludio. Antes de llegar a la 7ª trompeta, viene un interludio, y lo mismo pasa en las 7 copas. Sucede en los 7 sellos, sucede en las 7 trompetas y sucede en las 7 copas. Es una estructura apocalíptica. Y este texto nos sirve justamente de puente. Cuando leímos los 7 sellos, en el 6º sello, la última pregunta del 6º sello es: ¿quién podrá estar de pie delante del Señor? Y el interludio responde a esa pregunta. En este caso, la última trompeta termina diciendo que las personas, el mundo no se arrepintió. Y entonces lo que continúa, el interludio, es una respuesta a esta afirmación del capítulo 9, que es exactamente donde termina la 6ª trompeta. Y entonces, lo que nosotros encontramos aquí es que, a pesar de todo, en el interludio, lo que en esencia nosotros aprendemos es que, a pesar de todo, lo que el Señor había advertido en el capítulo anterior, los pecadores no se habían
arrepentido. Así que la última trompeta, la séptima trompeta, llegará para anunciar que la oportunidad se ha acabado. Si bien las trompetas en ese espacio entre una y otra la interpretamos como espacio en el cual Dios da oportunidad, la última trompeta nos va a enseñar que la oportunidad se ha terminado. Y entonces ahí estaremos llamados a algo muy especial que nos enseña justamente este interludio. El centro del interludio es la misión profética tanto de Juan como de la iglesia. En los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba, lo que enseña este texto que vamos a revisar a continuación es que la iglesia sigue teniendo un ministerio profético. La iglesia sigue siendo exactamente el vehículo a través del cual el Señor se sigue y se seguirá manifestando y establecerá su reino en medio de nosotros. Todo el pasaje, todo el capítulo 10 y el capítulo 11 responden por lo menos a dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto tiempo más durará la paciencia de Dios con los impíos? Y la segunda, ¿cuál será el papel de la iglesia durante la fase climática de la lucha entre Dios y Satanás? Hasta ahora, como hemos dicho en ocasiones pasadas, el libro de Apocalipsis nos ha enseñado a oír, a ver, a oler, pero ya en este capítulo nos enseña a hacer, nos lleva a una acción específica. Hasta el momento Juan había sido meramente espectador, pero ya en este capítulo Juan se vuelve una persona que interactúa con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Miren lo que dice el capítulo 10 del versículo 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Cuando nosotros leemos este texto, lo que nosotros encontramos es una imagen que, si ustedes la googlean o buscan en la antigüedad cómo se describía y cómo se pintaba, van a encontrar una verdadera caricatura del concepto. Porque en la mente humana lo que había visto Juan es tan complejo que la mente humana lo intenta simplificar para entenderlo. Pero lo que estamos encontrando aquí es que este ángel fuerte representa una cosa que para nosotros en este momento tiene que ser muy importante. Este mensajero es símbolo de fuerza y poder. En medio de todo lo que ha pasado en las trompetas anteriores, lo que había sucedido es que todos los imperios, todas las fuerzas, todas las potencias se estaban tambaleando, estaban derrumbándose. Así que cuando viene el capítulo 10, lo que se presenta es un ángel que viene del cielo, directamente de Dios, y que es alguien fuerte, glorioso, y que está presentando un mensaje que viene directamente del cielo, de donde el verdadero poder y dominio vienen. El ángel entonces desciende del cielo trayendo consigo lo que diríamos es la misma presencia de Dios. Y un librito, dice el texto, un librito, a diferencia del libro de los 7 sellos, que traía las profecías que solamente en el cielo habían sido conocidas. Él baja del cielo, este ángel baja del cielo como un ángel poderoso que planta su pie sobre el lado derecho, su otro pie sobre el lado izquierdo. Sus pies representan la fortaleza, y entonces este ser supremo y superior lo único que está identificando es a un Dios que verdaderamente es poderoso y no hay nada ni nadie que pueda derrotarlo. Entre paréntesis, puedo decirles que esta figura de este ángel de ese tamaño, un ángel monumental, no existe en ningún lado de la Biblia, solamente existe aquí. Lo central entonces
lo central, es la muestra de poder. Es una imagen que sobresale, pero además, dentro de la imagen, lo que ve Juan es un arco iris. Y esto no es asunto menor. Si bien el poder del ángel se manifiesta por su tamaño y por su imagen, esta idea del arco iris nos recuerda y nos debe remontar al símbolo que Dios estableció como pacto entre Él y nosotros. Y esto, como dije, no es un asunto menor en este texto. Nos está recordando que Dios hizo una promesa, hizo un pacto con el ser humano. Esto es una visión. Y en esta visión, que si ustedes recuerdan del capítulo 1, es una visión que se da en el día de reposo, presumimos domingo, y se da en el momento en el cual comienza su devoción. No ha pasado mucho tiempo de que Juan ha comenzado su devoción. Nosotros llevamos varias semanas interpretando el mensaje, pero en realidad el mensaje se dio, y permítanmelo decirlo de esta manera, de una sola sentada. Juan lo que ve y lo que percibe es que este Dios poderoso recuerda y nos recuerda que Él tiene un pacto con nosotros y que su pacto sigue siendo fiel y firme con nosotros. Creemos y sostenemos que Dios siempre cumple su promesa. Y Él prometió nunca más destruir a su creación con agua. A diferencia de nosotros como seres humanos que autodestruimos la creación que nos fue dada. Él no la va a destruir, pero nosotros sí la destruimos. Nosotros sí insistimos una y otra vez en intervenir con nuestra mano para que la creación de Dios sea cada vez mermada y cada vez entreguemos a las nuevas generaciones una creación todavía peor de cómo la recibimos. Lo que este ángel nos recuerda es que por más que las plagas se ensañen sobre el mundo, las plagas de las trompetas, por más que el mismo ser humano insista en destruir la tierra, este Dios en el cual creemos es un Dios que sigue sosteniendo su promesa. El ángel desciende entonces sobre una nube, en medio de una nube, y con la fuerza que tiene se atribuye este sentido no solamente de sostenimiento, sino de esta idea de que el Señor siempre cumple y recuerda cada una de sus promesas. Aunque el caos reine, aunque las trompetas ya se hayan tocado, aunque todo se haya desatado, la iglesia debe recordar que Dios siempre va a mostrar su misericordia a su creación, pero también hacia su pueblo. Dios no es similar a los imperios, los cuales demuestran que en cuanto pueden, destruyen a sus oponentes. En cuanto pueden, generan el caos. Dios es fuerte, pero Él no permite que el caos exista, sino que su fidelidad, su misericordia, su amor hacia el mundo siempre, en todo momento, se manifieste. Y por más que el mundo intente desconocer a este Dios, Dios es fiel a su pacto. El ángel, de acuerdo a lo que leemos aquí, es tan grande que, como dije hace un momento y leímos, pone su pie sobre el mar y su pie sobre la tierra. Esta es una acción que involucra su creación, pero además su mano alzada simboliza la unión entre lo de arriba y lo de abajo, entre el cielo y la tierra. Cuando Jesucristo se encarna, lo que nosotros vemos en esta revelación es que Él justamente dirige nuestra atención hacia el cielo, pero Él desciende a la tierra mostrando esta simpatía, por decirlo de alguna manera, de Dios hacia su creación. A Dios le interesa su creación. Y de todo esto que se interesa, además, lleva el ángel un librito, dice el texto. Un librito que está en la mano del ángel. No me pregunten cómo era el librito. Parece que Juan hace una diferencia entre el libro de los 7 sellos, que se denomina libro, y aquí lo denomina librito. Probablemente era un rollo, probablemente era de un tamaño humanamente normal, pero ante el ángel tan colosal, el libro parecía un librito.
No lo sabemos exactamente, pero mientras que el libro de los 7 sellos estaba cerrado y simboliza algo que no se había revelado, este librito aparece abierto. Significa que hay una revelación y que el contenido debe ser conocido por todos y cada uno del pueblo del Señor. Es evidente también que cuando nosotros leemos este texto, al que nos referimos de inmediato en nuestra imaginación bíblica es a Ezequiel. A Ezequiel también se le da un librito. Y se le da un librito cuando viene el momento de su llamado. Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 específicamente. Viene este llamado bajo una gran y enorme persecución y tribulación en la época de Ezequiel, y desde el cielo se le envía este rollo con una comisión especial a Ezequiel. Lo mismo representa aquí una comisión especial para Juan, pero también para su iglesia, que representa una comisión que tiene que ver con la valentía del pueblo, con la valentía de Juan, pero también con la radicalidad profética. Vamos a verlo un poco más adelante, pero ahora el profeta debe decir lo que escuchó, lo que vio, lo que entendió. Hasta este momento, como dije, Juan solamente era un espectador, solamente había observado y había escrito, según el capítulo 1 se le indicó. Pero aquí, en este capítulo, las cosas cambian completamente. Él tenía que participar en los eventos de la historia, él y la iglesia. Y el ángel anuncia que el tiempo del arrepentimiento se agotará. Y con la 7ª trompeta, entonces Dios actuará y consumará toda la historia. Eso ya lo habían anunciado antes los profetas, porque finalmente también se nos enseña que el Señor no hace nada sin que se lo anuncie antes a sus siervos. Eso se lo dijo al profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7. Pero a partir del versículo 3 de este capítulo, dice que el ángel, versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Yo estoy seguro que en tu casa, cuando llueve y en estas épocas de lluvia, has jugado a que se escucha el trueno y cuentas a ver en cuánto tiempo aparece la imagen del trueno. Y podría parecer un juego, pero de repente hay truenos que suenan de tal forma. No, es al revés, ¿no? Es al revés, primero se ve y luego se oye, ¿no? Lo bueno, díganme, por favor. Te puse en problemas. Yo no sé cómo le voy a hacer cuando ya estemos en vivo, Bórrenlo. Perdón, Has, perdón, Dani. Va, toma 7. Estoy seguro que tú has jugado en tu casa cuando está lloviendo, en esta época de lluvias, cuando vienen los truenos. Y a través de la ventana se ve el trueno y entonces empiezas a contar cuántos segundos después se va a oír el trueno. Hay relámpagos que suenan tan fuerte que cimbran las ventanas, que la casa se siente como se cimbra. Y imagínense 7 truenos consecutivos. Pero lo interesante que plantea el texto, y que ahí entramos en un terreno donde estamos seguros nuestro conocimiento es absolutamente limitado. Entramos en un terreno que, como leímos, Juan entendió lo que decían los truenos. Y de inmediato Juan va a escribir. Y lo que se le dice es: no escribas lo que los truenos dicen. Séllalo. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente dedicada a decir qué decían los truenos. Mucha gente dedicada a decir de qué tamaño y de qué color y de qué forma era el ángel. Y a decirnos y explicarnos de cómo eran todas las cosas que hay en Apocalipsis. Lo cierto es que llegando a este pasaje tenemos que entender y aceptar que hay cosas que se escapan total y absolutamente de nuestras manos y de nuestro conocimiento.
Estas manifestaciones de los truenos son manifestaciones que ya habían sucedido incluso en el monte Sinaí. Y esto representaba que justamente junto con los truenos venía siempre una teofanía, una manifestación. Pero estos truenos entendibles son truenos que se le indica a Juan, no puedes escribir lo que eso dice. Juan regresó, pero al regresar nunca jamás dijo qué significaban esos truenos. Tenemos que aceptar que en muchas ocasiones la verdad es mucho más infinita que nuestro entendimiento. Solo entendemos una parte de la verdad de Dios. Por eso Pablo decía, solo conocemos en parte. A continuación, el ángel levanta su mano derecha y pronuncia un juramento. Es claro en esta visión que Dios no escatima los esfuerzos para llamar nuestra atención. Si han seguido todo el proceso del libro de Apocalipsis, han visto cómo hay una tensión permanente, y cuando uno siente que las cosas se van a relajar, entonces viene algo todavía más grande. El ángel levanta la mano, este ángel poderoso, y jura por el que vive por los siglos de los siglos y por su poder. Esto destaca la importancia del juramento. Y lo que anuncia es que no habrá más tiempo. Versículos 6 y 7 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra que están en él, y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay una séptima trompeta que lo que dice el ángel y lo que jura es que el cumplimiento definitivo de la salvación vendrá. Y esto es lo que para lo que desciende el ángel a explicar a nosotros, a explicarle a la iglesia de Dios. La séptima trompeta entonces nos anuncia desde este momento será el cumplimiento definitivo de la salvación. Y a partir del versículo 8 en adelante, lo que nosotros encontramos son 3 órdenes específicas para Juan. Me parece que, como en otros casos del Nuevo Testamento, el capítulo 10 no debería terminar en el versículo 11, sino que debería continuar hasta el capítulo 11, versículo 1 y 2. Hasta ahí realmente tendría que terminar este capítulo, porque ahí encontramos 3 órdenes específicas a Juan. Y aquí es donde, a partir de este momento, Juan ya se vuelve un protagonista de la historia que nosotros estamos revisando. La primera orden para Juan es, toma el libro y cómetelo. Versículo 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es un texto sumamente paradójico, pero dice el ángel que el librito será dulce al paladar, pero amargo al vientre. Para el profeta, amados hermanos, no basta conocer la revelación de Dios. Esta revelación, cuando la conocemos, y como dice el libro de los Salmos, es miel a nuestro paladar. ¿No te parece que cuando vas revisando el texto bíblico vas encontrando verdades que son verdaderamente sutiles al paladar y pueden ser verdaderamente dulces y alegres y esperanzadoras? Cuando revisamos el libro de Apocalipsis, seguro tenías la idea del desastre total. Tendrías la idea de una versión apocalíptica tan dantesca que prácticamente esperabas la enfermedad, la ruina y la depresión final. Y seguro imaginaste y pensaste, ¿este pastor en medio del coronavirus va a hablar de Apocalipsis? Claro, porque la verdad de Dios es dulce, porque la verdad de Dios es esperanzadora siempre. De otra manera, Apocalipsis no se hubiera escrito.
Hay quienes preguntan, ¿cómo tendríamos que interpretar Apocalipsis? De ninguna otra manera como tendremos que interpretar todos los textos bíblicos. En medio de las circunstancias difíciles, Dios es pastor de su pueblo y está para alentarnos. La palabra es alentadora, la palabra es dulce, pero además dice el texto, va a amargar, le dice a Juan, tu vientre. Y aquí es donde entra lo paradójico. Conocer la revelación de Dios es dulce, es alegre, es feliz, pero interiorizarla, volverse evangelio mismo, volverse la buena noticia, eso no es tan dulce. Eso representa una amargura a las entrañas. Si nuestro primer contacto con la Escritura produce entusiasmo, cuando lo interiorizamos, nos exige soportar el sufrimiento, nos exige soportar la persecución, nos exige soportar a los enemigos, nos exige orar por aquellos que nos maldicen, nos exige vivir en los términos de Jesucristo. Lo que el ángel está diciendo a Juan es, tienes que interiorizar el mensaje. Y cuando interiorizas el mensaje, cuando se convierte esta verdad en la visión de tu vida, entonces el verdadero sufrimiento puede comenzar. Es la iglesia, es el profeta, el libro vivo para el mundo. Y ahí es donde viene la amargura. En la soledad de Patmos, ahí entre esa soledad, a Juan se le dice una cosa que es sumamente interesante. Se le dice en el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, pero no solo sobre muchas naciones, sino a muchas lenguas y con muchos reyes. Fíjense el tono de es necesario, y esta es la segunda orden. Por un lado, Juan está en su devoción, viene la visión, y después cuando está en la visión, le dice es necesario que regreses a profetizar. Pregunta, si tú hubieses sido Lázaro y mueres, ¿hubieras querido regresar a la tierra? La alegría de Marta y María fue mayúscula. Las personas que estaban alrededor se alegraron, se sorprendieron. Pero, ¿qué pensó Lázaro? Si tú hubieras estado en el lugar de Juan y se te abre como una puerta y entras al trono de Dios y comienzas a ver la alegría y los miles de millones de ángeles glorificando a Dios, y de repente te dicen, ¿es necesario que regreses y vuelvas a hacer lo mismo que has estado haciendo? Me parece que la amargura que Juan estaba viviendo era una amargura seria y real. Tenía que regresar a la tierra. Tenía que regresar a Patmos, a su cárcel. Y tenía que seguir soportando el fragor de la vida para ir a seguir anunciando el Evangelio. Juan se convierte en el portador de esta palabra escatológica, histórica, pero que trae esperanza al mundo. Y en medio de todo ese sufrimiento, Juan no era diferente a ti y a mí. Vivía de la misma manera, con los mismos sufrimientos y con las mismas condiciones. Le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No solamente iba a regresar a predicar, sino que se le dice que su trabajo iba a ser un trabajo de alto riesgo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el trabajo de más alto riesgo era el de los profetas. Si bien en la época de Jesús nosotros leemos cómo admiraban a sus profetas, lo cierto es que los habían matado. No sé exactamente cómo sea, no lo revisé, pero en este país no sé si ser profeta sea el trabajo de más alto riesgo. Me parece que ser periodista es de los trabajos de más alto riesgo, porque son los que enfrentan a los poderes, porque son los que verdaderamente denuncian lo malo.
Parece que los profetas no estamos dentro de ese rango de trabajo de alto riesgo. Porque amamos no se nos persiga, porque amamos adorar a Dios en la tranquilidad de nuestros templos, porque amamos vivir en paz y de hecho procuramos vivir en paz. Más de una vez me han dicho, no digas eso porque eso puede traernos problemas. ¿Será que los profetas se preocupaban mucho por los problemas? La denuncia profética es lo que está aquí en juego. Y le dice, es necesario que vayas ante los reyes. Y un homónimo, Juan el Bautista, se presentó ante un rey y perdió la cabeza. A los profetas no les iba bien, pero el llamado era un llamado para Juan diciéndole, vas a regresar a tu trabajo de alto riesgo. Y la última orden, y con esto termino, porque ya el tiempo se ha pasado y de repente me paso también. La última orden que le da es medir el templo, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En estos últimos meses nos han dicho que tenemos que guardar una sana distancia de 1,50. Nuestra muy querida doctora nos trajo una vara de medir y nos la puso para que midiéramos y camináramos y esto pudiéramos controlar la distancia. Por supuesto, la usamos un día, pero la vara de medir ahí está. A Juan se le da una orden y le dice, toma una vara, esta vara de medir, como esta de 1,50, y vas entonces a medir el templo. Frente a la difícil y peligrosa labor que la iglesia estaba haciendo, Apocalipsis introduce, amados hermanos, un símbolo que expresa seguridad, medir el templo. Pero además, dentro del texto y el contexto, nos encontramos ante una cosa extraña, porque dice, levántate y mide el templo. Pero además dice el texto que el templo será entregado y lo hollarán de la santa ciudad. Para el momento en el que fue escrito Apocalipsis, el templo ya había sido derrumbado. La profecía de Jesús se había cumplido. Así que no está hablando del templo de Jerusalén. No está hablando de ese templo. Está hablando de algo mucho más importante. En la cultura judía, amados hermanos, y creo que en la cultura evangélica también, el templo es un lugar sagrado y fundamental. Hace ratito mi hermano Fer dijo que estamos en el santo templo. ¿Se acuerdan de eso que dijo? En nuestra cultura evangélica, el templo es sagrado, tiene una connotación fundamental. Y si empieza a temblar hay que meterse en el templo porque ahí no pasa nada. Y si algo está pasando en el cielo hay que meterse al templo porque ahí no pasa nada. Ese era el concepto judío. Así que cuando le dice que vaya y mida al templo, hay una connotación simbólica que está expresando fundamentalmente protección, restauración, reedificación. En medio del juicio, el pueblo de Dios tiene el templo seguro, tiene el lugar magnífico y permanente donde el Señor está y donde tú y yo vamos a estar. El profeta mide el templo, mide el altar, mide a los adoradores como si ya estuvieran ahí. No están afuera, no van llegando, no van tomando nota de cuántos llegan o cuántos no llegan, sino lo que está haciendo es midiendo los que ya están adentro. El templo que no tiene que ver con el templo derrumbado de Jerusalén, sino con el templo sagrado de Dios, donde está el Cordero y donde está el trono de nuestro Señor. Ahí donde tus oraciones y mis oraciones son escuchadas, ahí donde todos los ángeles proclaman la gloria del Señor.
Ese templo que no podrá ser profanado por nadie, que no podrá ser derrumbado absolutamente por nadie, que resistirá las puertas del infierno. La realidad del imperio, según vemos en el libro de Apocalipsis, es una realidad de un imperio que se va a caer a pedazos. Pero que en ese momento, no obstante, el pueblo de Dios tiene esperanza, porque hay una promesa. Y la promesa es que este reino del mal durará solamente un tiempo. Dice la última parte del versículo 2, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No hagan sumas, no hagan restas, no hagan multiplicaciones, no lo dividan entre miles y miles de años. Realmente lo que está simbolizando es que tiene un tiempo perentorio. Babilonia va a caer. Roma va a caer. Los imperios humanos caerán, pero el templo, el altar, permanecerá intacto, incluso en los momentos más difíciles de la humanidad. Ahí es donde tú y yo tenemos nuestro lugar. Ahí es donde está nuestra ciudadanía y ahí es donde nosotros vamos y vivimos. La iglesia vivía en tiempos peligrosos y de urgencia. Cada palabra, hermanos, cada cosa que se ve aquí es importante. Y lo que aquí se nos está diciendo, dirigido por el Espíritu Santo, es que nosotros estamos seguros en medio de toda difícil circunstancia. Podemos resumir el texto diciendo, a pesar de las pruebas, la iglesia está llamada a cumplir su misión y siempre estará protegida. El periodo de prueba será limitado y no será la prueba la última palabra. Refugiarse, amados hermanos, en el santuario del Señor es nuestra única protección, es nuestra única y verdadera protección. Los templos humanos serán destruidos, los edificios humanos serán destruidos, los imperios humanos serán destruidos, pero el imperio divino es indestructible. No hay nada ni nadie que lo pueda robar, no hay nada ni nadie que pueda de alguna manera poner en riesgo su santidad. Tú y yo no caminamos por las calles de la ciudad. Tú y yo no estamos al borde del peligro de la ciudad y del mundo. Tú y yo estamos protegidos por el Señor. Así que eleva un gran amén y eleva un gran aleluya y alégrate, porque en medio de las dificultades, su pueblo, tú y yo, siempre estamos protegidos. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo.